Buenas noches con todos los oyentes para esta conferencia que la hacemos con el grupo de Colgate Palmolive a nivel de la región americana, de Sudamérica, para ser más específicos. Veo que están conectados gente de algunos países hermanos, lo cual me congratula y me alegra. Y en esta noche pues vamos a conversar un poco sobre ciertas consideraciones y ciertos parámetros que tenemos previo para realizar un tratamiento de prostodoncia o de rehabilitación oral, como quisiéramos llamarlo. ¿Sí? Entonces, nuestro tema va a abarcar varios puntos con premisas elementales y vamos a desarrollar ciertos casos clínicos, vamos a ver algunos casos clínicos que nos ayuden de alguna manera a mejorar o a dar un tratamiento adecuado en nuestros pacientes. ¿Sí? Si tenemos cualquier pregunta, cualquier inquietud, vía chat me la pueden preguntar, valga la redundancia, y vamos a solventar las preguntas. Nosotros actualmente sabemos que la clave del éxito en la odontología es brindar un resultado que involucra al paciente como un todo y no solo a sus piezas dentales. Es decir, tenemos que olvidarnos de estas ideas que teníamos quizás años o décadas atrás, en la cual solo el odontólogo se enfocaba en el diente, por ello lo llamaban quizás dentista. Ahora el tema ha ido cambiando, ahora somos odontólogos, lo somos o deberíamos ser llamados estomatólogos, porque tenemos que dar un contexto global, un contexto general e integral a la salud bucodental, no solo enfocarnos en lo que son los dientes. Entonces, vamos a analizar a la cavidad bucodental desde una parte de un concepto holístico, desde un todo, ¿sí? Para ello vamos a tener varios objetivos, los cuales vamos a brindar a nuestros pacientes, ¿sí? Uno de estos es una restauración provisional para que la salud gingival sea la adecuada antes de colocar una restauración final sobre un paciente. Me refiero a los diferentes tipos de prótesis que podamos tener, incluso los implantes dentales que actualmente son muy difundidos, prótesis fijas, prótesis removibles. Para tener un resultado óptimo debemos inicialmente valorar y diagnosticar el periodonto. Sabemos actualmente que la enfermedad periodontal o las enfermedades periodontales se relacionan con un sinnúmero de enfermedades en nuestro organismo. Sabemos que existe una relación directa con niños prematuros o de bajo peso al nacer. Asimismo, sabemos que también hay una relación directa con enfermedades cardíacas, arteriovenosas y aterovenosas, ¿sí? Entonces es importante conocer este tipo de condiciones que podrían favorecer o desencadenar unas enfermedades a otro nivel, ¿sí? Vale la pena que consideremos todo esto previo de hacer nuestro tratamiento prostodóntico. Para que el clínico pueda alcanzar sus objetivos, ¿qué debemos hacer? Elementalmente un diagnóstico correcto, ¿sí? Al hacer un diagnóstico correcto, podemos evaluar y valorar bien un caso, dar las diferentes opciones, si es que las hay, de cómo rehabilitar la boca de un paciente. Posteriormente a ello, tenemos que seguir perdónenme un ratico, nuestro plan de tratamiento de la manera secuencial y progresiva para tener óptimos resultados. Perfecto, vamos a continuar. Estamos acá poniéndonos a punto para seguir con esta conferencia. Muchas veces, previo a un tratamiento de rehabilitación oral o de prostodoncia, necesitamos un tratamiento periodontal.
que puede ser desde un tratamiento elemental como un raspado y alisado radicular. Si es más avanzada una enfermedad periodontal, un raspado y alisado radicular quirúrgico, a campo abierto o a cielo abierto, como lo conocemos con otra terminología. Gingivectomías o gingivoplastías, aumentos o alargamientos de corona, injertos gingivales o injertos de tejido conectivo, cada uno de acuerdo a la indicación necesaria. La regularización de rebordes previo a una colocación de prótesis y una vestibuloplastía. Recordemos, para ser puntuales, que los injertos gingivales son para ganar encía queratinizada o encía adherida, y los injertos de tejido conectivo son para cubrir algún defecto, alguna recesión gingival o ganar algún volumen de tejido. Miramos una fotografía de un paciente que evidencia recesiones gingivales, encías eritematosas, seguramente sangrantes, probablemente con supuración. Vemos presencia de cálculo, de biopelícula bacteriana. Entonces, un paciente que lo vemos así en nuestra primera cita, lo primero es tratar la parte periodontal. Para esto vamos a hacer una evaluación dentogingival y vamos a referirnos a ciertas premisas que han dado grandes autores y grandes investigadores de la periodoncia, en este caso Linde, en el año 99, quien nos dice que el aspecto más importante de la evaluación periodontal de los pacientes que buscan tratamiento odontológico estético es el reconocimiento de las características de salud periodontal. A esto nos referimos ¿con qué? Debemos reconocer el color de la encía, la forma de la encía, la textura de la encía. Todo esto nos va a permitir reconocer cómo o en qué calidad de salud está, en qué parámetro puede estar el paciente previo al tratamiento. La pérdida de fragmentos de dientes por caries, fracturas o desgaste oclusal disminuye la posibilidad de tratamientos protésicos, al disminuir la estructura dental remanente capaz de cumplir los principios de retención anatómica. Es decir, si perdemos diente, perdemos pilares, perdemos soporte, perdemos estética, perdemos función, que van a influir en muchas actividades del paciente, desde la parte estética. Me acuerdo, un paciente se siente muchas veces cohibido, reprimido, tímido. En la parte fonética, el paciente tiene dificultad de expresar, de gesticular ciertas palabras y muchas más allá. Entonces es importante conocer todo esto previo a un tratamiento de prostodoncia. Los tejidos blandos situados en el entorno a los dientes son considerados el marco del arte dental. La sustitución de dientes ausentes es influenciada ¿por qué? Por apariencia, por función y por reemplazo de prótesis. Tenemos que considerar estas tres cosas que para el paciente son totalmente necesarias e indicadas para hacer un tratamiento. La odontología estética ha evolucionado y requiere una integración de todo el sistema estomatognático. En sí hay tejidos blandos circundantes para crear una sonrisa armónica como parte de la apariencia. Recordemos y volvamos a decir que la odontología o la estomatología es una ciencia que debe manejarse integralmente. Si uno quiere realizar un tratamiento de prostodoncia, muchas veces estamos necesitados de otros colegas, de otros profesionales, de otras especialidades como endodoncia, periodoncia, incluso ortodoncia, que nos van a permitir brindarle al paciente un mejor pronóstico de su tratamiento, ¿sí? Entonces no olvidemos de esta parte que es sumamente importante. Muchas veces nos olvidamos de pedir una interconsulta o una otra idea de otro colega, por cuanto pensamos que el paciente se va a molestar, se va a dificultar. Yo veo que en nuestros consultorios es mejor decirle al paciente, pedir una interconsulta con
otros especialistas y brindarle un mejor resultado. Finalmente el paciente se va a ir contento con esto. Sí, acá tenemos una frase muy bonita que la ha dicho, la ha expresado Albert Einstein. Entonces, la mente es como un paracaídas, solo funciona si se abre. Tenemos que estar abiertos a cualquier tipo de actividad, de opción, de tratamiento, para que el paciente sea beneficiado de ello. La odontología es una profesión que exige de los que a ella se dedican el sentido estético de un artista, la destreza de un cirujano, los conocimientos científicos de un médico y la paciencia de un monje. Esto es lo que hacemos día a día nosotros con nuestros pacientes, en nuestros consultorios, en nuestros lugares de trabajo. ¿Cuáles son los objetivos de un tratamiento prostoperio? La eliminación de la enfermedad periodontal, preservación de la salud y relaciones de los dientes y tejidos remanentes, el reemplazo selectivo de piezas perdidas y restauración de su función en forma funcional y estética. Básicamente en estos tres puntos he comprimido todo lo que un paciente puede solicitar y todo lo que debemos brindarle al paciente para que tenga una adecuada y óptima salud, en medida de lo posible, ¿no? El manejo de la arquitectura dentogingival. El patrón estético ideal es aquel que determina una línea imaginaria que conecta los márgenes gingivales de los centrales y caninos, quedando los laterales ligeramente por debajo de la línea. Perdón. Es importante saber esta armonía dentogingival. En base a ello podemos planificar y programar cirugías que nos permitan que el paciente se sienta con la parte estética y funcional feliz, contento. Para esto recordemos lo que es el espacio biológico periodontal. El espacio biológico periodontal es la distancia entre el margen de la encía y la parte más coronal de la cresta ósea alveolar, la misma que tiene un promedio de 3 a 4 milímetros. Básicamente los periodoncistas en donde nos manejamos o donde realizamos los tratamientos y donde se originan los problemas son este espacio de 3 a 4 milímetros. En este espacio se desarrolla y se inician las gingivitis que posteriormente progresan a periodontitis, se desarrollan o se ocasionan por pérdida de la misma recesiones gingivales. Entonces, si sabemos manejar y reconocer las enfermedades en esta zona, pues vamos a poder tener un adecuado diagnóstico. ¿Sí? Acá tenemos un diagrama que nos indica cómo son la inserción o cómo es del todo el aparato periodontal. Tenemos el epitelio del surco, tenemos luego el epitelio de unión y una inserción conectiva. Aproximadamente, para dar una idea global, diríamos que cada uno va a medir 1 milímetro. Hay diferentes medidas y diferentes estudios, pero este espacio se compone de 3 milímetros. Si tienen alguna duda, estoy a la orden para resolver. Rocío me pregunta qué tipo de encía libre o insertada es. No entiendo con la pregunta, si es un poco más puntual, Rocío. Uno de los principales investigadores de esto, del espacio biológico periodontal, fue Gargiulo. Como colaboradores lo tenía a Wenz y Orban en el año 61. Verificó que el promedio de las dimensiones verticales del surco gingival de 0,69, epitelio de unión de 0,97 y de la inserción conjuntiva de 1,07 componen a este espacio biológico periodontal. François 9 pregunta si la encía adherida se mantiene invariable en todas las personas en cuanto a su longitud. No, la encía adherida puede cambiar de longitud en diferentes pacientes, en diferentes zonas, es diferente, entonces no es la misma. Influye también la edad incluso para esto.
Acá tenemos otro diagrama que nos indica cómo son el espacio biológico periodontal. Tenemos en la parte más coronal el epitelio del surco, luego tenemos el epitelio de unión y posteriormente la inserción conectiva. Para confirmar o para responder la película de François, no, tampoco es de la misma longitud de la dimensión del epitelio de unión. Y me pregunta si es que el epitelio de unión tiene la misma longitud en todas las personas. No es así, puede variar. Puede variar después de un tratamiento periodontal. Al hacer un raspado y alisado vamos a formar un epitelio de unión largo. ¿Sí? Vamos a continuar, quizás a las personas que me están preguntando, vamos a encontrar las respuestas a sus preguntas avanzando la conferencia. Si no, le respondemos al final, desde luego. Acá tenemos el mismo diagrama. Lamentablemente será una animación que por dificultades del sistema y la subida a la plataforma se han perdido, pero acá había animaciones. Acá también había una animación, aquí estamos valorando una profundidad de sondaje, tenemos como referencia la línea mucogingival, que es la que divide a la encía queratinizada de la mucosa alveolar. Acá tendríamos en el diagrama también cómo es la fisiopatología de la enfermedad periodontal. La mancha oscura sería biopelícula bacteriana o cálculo que va a producir que se pierde el aparato de sostén del diente, el hueso, la encía, van a migrar apicalmente y eventualmente se va a producir una recesión. Mediante procesos inflamatorios, mediante procesos infecciosos, va a ocasionar eso. Acá tenemos un sondaje. Si vemos en la gráfica del lado izquierdo, para ser didáctico he puesto 3 milímetros que está entrando la sonda. Del lado derecho he puesto un poco más, aproximadamente tengo 9 o 12 milímetros. En el diagrama lo he perdido, perdón, la animación la he perdido, entonces no la tengo. Pero más o menos así sería la didáctica. El lado izquierdo es salud, el lado derecho es enfermedad. Y podríamos diagnosticar adecuadamente cómo es un defecto periodontal, una bolsa periodontal. ¿Sí? Espero que sea lo suficientemente claro para satisfacer inquietudes o dudas. Acá hemos hecho exactamente lo mismo, pero traslocando la profundidad de sondaje externamente por la cara vestibular y por la encía vestibular del diente. Esto es lo que se llama una bolsa periodontal verdadera. Eventualmente puede haber pseudobolsas. Volviendo al tema del análisis de la armonía dentogingival, tenemos que considerar longitud de los dientes, cantidad de encía queratinizada, forma de los dientes, forma de las papilas. Qué bueno que esté así de claro. Alguien me comunica que está claro, lo cual me alegra. Acá vemos un diastema, lo cual ya nos daña la armonía dentogingival. ¿Sí? Hablando de lo que les había mencionado en diapositivas anteriores, fíjense la altura del cenit, de los incisivos centrales, que concuerda con la de los caninos, pero quizás la de los laterales también está al mismo nivel. Eso no maneja una armonía dentogingival. ¿Sí? Seguimos analizando. Acá vemos que quizás los caninos están a una buena altura, los laterales están a una buena altura, sin embargo los centrales están muy cortos. Esto que marcan estos triángulos blancos es el cenit gingival. El cenit no es más que la parte más alta de la encía, la cual en los dientes, en el segmento anterior, en la parte estética, es variable. Nos fijamos que en la parte de los incisivos centrales, el cenit se forma con la unión, o en la unión mejor, del tercio medio con el tercio distal.
¿sí? Este es el cénid, acá es donde debemos dejar nuestro punto más alto de la encía. En los incisivos laterales sí está en la parte media, en la parte central, y en los caninos también está en la unión del tercio medio con el tercio distal, si hablamos desde un punto de vista longitudinal, ¿no es cierto? Este es otro diagrama el cual expresa exactamente lo mismo para no confundirnos y pensar que es en el centro de todos los dientes en el segmento anterior. No lo es. Tomemos esto en cuenta incluso para hacer nuestros encerados diagnósticos, los cuales posteriormente nos ayudarán a hacer nuestras guías quirúrgicas, a hacer nuestras prótesis dentales, a hacer nuestras provisionales. Tomemos en cuenta esto. ¿Sí? Lo que les había mencionado anteriormente. Acá tenemos un poco de gráficos que nos ayudan a describir lo mismo. Estamos mirando la altura, como del lado derecho, bueno, derecho para mí, del lado izquierdo del paciente, tienen más altos ciertos dientes y el canino es más bajo, a comparación que el lado derecho. Entonces, los dientes están muy bonitos, quizás la persona tiene una linda sonrisa, pero el momento de hacer este análisis no cumple los requisitos necesarios para ello. ¿Sí? Acá tenemos otro tipo de dientes, los cuales no cumplen el análisis, no cumplen los requisitos. Vemos que incisivos centrales e incisivos laterales se encuentran a la misma altura. Lo ideal en este caso sería quizás hacer un alargamiento, recortando un poquito la encía, para dejar a la misma altura de los caninos. ¿Sí? Miren, es la misma gráfica anterior, considerando los aspectos que ya les mencioné. Los biotipos periodontales. Es mucho más fácil para nosotros, los periodoncistas, los cirujanos, todos los que hacemos este tipo de procedimientos, manejar un paciente con un biotipo periodontal grueso. Y para decir esto vamos a reconocerlo de la siguiente manera. Pacientes que tienen encía plana y gruesa, con dientes cuadrados, la superficie de contacto es ancha y las papilas son cortas, ¿sí? Por lo general estos pacientes tienen una tabla ósea gruesa, una cortical vestibular gruesa. Sí, acá tenemos algunos casos de lo que se considera pacientes con el biotipo periodontal grueso. Imagínense ese biotipo periodontal grueso, pero los dientes tienen un desgaste por una atrición impresionante. Las guías oclusales seguramente ahí no funcionan para nada. ¿Sí? Este es un biotipo periodontal grueso. Seguimos con esto para familiarizarnos y reconocer este tipo de encía. ¿Sí? Vemos que es saludable. En estas fotos vemos que el tejido es saludable, buen color, buena forma. Ahora tenemos el otro, y el cual es más difícil manejar, que es el biotipo periodontal fino. En este la encía es delgada, los dientes son alargados y la superficie de contacto de los dientes se da en el tercio incisal, tiene papilas alargadas. Manejar a un paciente con estas características se vuelve más difícil el manejo periodontal estrictamente. ¿Sí? Acá vemos, en la parte inferior nos podemos dar cuenta de cómo es la forma de los dientes, papilas alargadas, angostas, ¿sí? Más aún, pacientes que tienen tratamiento de ortodoncia, que tienen un elemento retentivo de biopelícula bacteriana, cálculo dental, lo cual podría desarrollar con mucha facilidad enfermedades periodontales, ¿sí? Fíjense esas recesiones que tenemos en los dientes inferiores, pero en sí está, la papila está intacta. Un caso en los caninos, un caso adecuado para hacer un injerto de tejido conectivo y recubrir esas raíces denudadas, esas recesiones. ¿Sí? Seguimos mirando, acá las papilas ya se han perdido. Si hay una clasificación para las recesiones que no está considerada en esta conferencia, pero en este caso se vuelve complicado el realizar una cirugía para recubrimiento radicular con tejido conectivo, porque las papilas no están en una altura adecuada. Si gustan revisar
revisen la clasificación de Miller de recesiones gingivales y les va a dar un poco más de conocimiento sobre el tema. ¿Sí? Seguimos viendo biotipos periodontales finos. Tenemos alteraciones de la armonía dentogingival, tanto de contorno, de volumen, de color y de reborde. En virtud del tiempo quizás voy a ir un poquito más rápido. Si necesita alguna diapositiva o alguna cosa, darle más tiempo, así lo haremos. La alteración de contorno. Tenemos discrepancia del margen gingival, pérdida parcial o total de papila, recesiones localizadas o generalizadas. ¿Sí? Ahí vamos viendo la alteración de contorno. Vemos papilas anchas, edematosas, bulosas. Sí, acá en cambio acá la encía, la papila interdental entre los centrales se ha perdido. Y de los caninos también vemos recesiones, ¿no? Acá en el incisivo inferior, en el diente 41, hay una lesión, seguramente una bolsa periodontal, las papilas están afectadas. Acá con este apiñamiento dental seguramente va a probablemente favorecer, o no, seguramente favorecer el desarrollo de unas recesiones gingivales, ¿sí? Y de inflamación gingival en dientes como esto, que está atrás, está lingualizado. Al final responderemos las preguntas, ¿sí? Acá vemos una recesión gingival. Esta probablemente sea susceptible de operar con una cirugía de injerto conectivo por la altura de las papilas. Habrá que hacer un mayor estudio, pero en líneas generales diría que sería posible, aunque acá se ve un factor oclusal, una mordida vis a vis o borde a borde, ¿sí? Igualmente vemos recesiones gingivales, pérdidas de papila interdentales, ya se ve expuesto el tercio cervical con probable sensibilidad dental. Acá vemos afracciones dentales. La fracción es del desgaste ocasionado por trauma oclusal, que muchas veces ciertos colegas los confunden con caries dentales. No son caries, son afracciones. Es una manera de desgaste ocasionado por el trauma oclusal. ¿Sí? También darle mucho ojo a eso. Alteración de volumen. Tenemos defecto o exceso, recesión o hiperplasia. De las recesiones ya hemos hablado un poco. Fíjense aquí esta recesión gingival en el canino, quizás influenciada por la presencia de este frenillo que actualmente ya ocasiona una tracción en la encía, además de un trauma oclusal que probablemente esté activo. ¿Sí? Una recesión gingival. Esta también es susceptible de ser un recubrimiento radicular con injerto de tejido conectivo o conjuntivo, porque las papilas están intactas, están en su punto. Nosotros valoramos la altura de las papilas para realizar este recubrimiento radicular. Si las papilas están más apicales, se vuelve más complicado. ¿Sí? Otra recesión. Acá vemos un granuloma piógeno, que es una alteración de volumen, un agrandamiento gingival. Este granuloma piógeno son de origen irritativo. Antiguamente se creían que eran de origen bacteriano, de ahí vino el nombre, pero actualmente por investigaciones se conoce que es de origen irritativo y desencadena esto. Muchas veces los pacientes pierden los dientes al hacer la excisión total o la eliminación total de una de estas lesiones, que son benignas, pero de todas maneras dejan secuela como recesiones, movilidad dental y con cierta frecuencia recidivan, es decir, vuelven a crecer. ¿Sí? Acá vemos otra lesión de volumen. Pacientes con ortodoncia, todos hemos visto estos casos de encías inflamadas, acumulación de placa bacteriana, por el tratamiento de ortodoncia que influye y aumenta la probabilidad de desarrollar estas enfermedades, comenzando por gingivitis y desencadenan eventualmente en una periodontitis. Alteración de color, pigmentaciones melánicas o tatuaje por amalgama. Si esto también son susceptibles de solución
con algún injerto, con algún tipo de gingivectomía o gingivoplastia. Sí, pero seguimos viendo. Sin embargo, se reconoce características de salud en este caso. Vemos la forma festoneada, filo de cuchillo, el punteado cáscara de naranja, lo cual nos da indicios o signos de salud. ¿Sí? Acá una alteración de color, un tatuaje con amalgama. ¿Sí? Todos hemos visto esto alguna vez. Actualmente ya no se utilizan las amalgamas o no son muy difundidas en ciertos casos, lo cual de alguna manera evita que eso se siga desarrollando más. Alteración de reborde. Hay pacientes que pierden, vamos a ver más adelante en las siguientes diapositivas, volumen en altura y otros en espesor. ¿Sí? Ahí vemos que este caso está perdido en altura, el defecto es en altura, y también tenemos un defecto en espesor. Para esto una clasificación de Sieber del año 83, que es una de las más conocidas y didácticas. Entonces hay clase 1, 2 y 3. Vamos a ver. La alteración de reborde clase 1 es la pérdida de tejido en sentido bucolingual. La altura es normal en sentido apicocoronal. ¿Me explico? ¿Sí? Acá vemos cómo se ha perdido en esta zona, se ha perdido el espesor, el ancho de tejido, pero la altura es la adecuada. Acá tenemos la clase 2. La pérdida de tejido es en sentido ápico-coronal y la anchura es normal en sentido bucolingual. Es decir, aquí la altura es la disminuida, pero el ancho es el adecuado. ¿Sí? Y tenemos la alteración de reborde clase 3, que es compartida, es mixta entre la de altura y la de espesor. La clase 1 y la clase 2 forman esta clasificación, que es la 3. Pérdida de sustancia en altura y en ancho. En un paciente como estos hay que valorar otro tipo de opciones o barajar un sinnúmero de opciones para un tratamiento. Implantes dentales, injertos óseos en bloque, hacer una cirugía de póntico ovoide para la colocación de prótesis fijas, removibles, pero todo tiene que estar adecuadamente planificado y estudiado. ¿Sí? Acá vemos la misma alteración de reborde. Tenemos a la mano ciertas cosas para realizar esto, como les había mencionado. La cirugía preprotésica, que son necesarias para recuperar aspectos estéticos y funcionales, y podemos hacer una planeación anticipada de acuerdo a la cicatrización. Recordemos que los tejidos gingivales cicatrizan de acuerdo al tiempo, a la tasa de recambio celular que ellos tienen. Para hacer, en líneas generales, digamos que el tejido gingival, el epitelio, cicatriza de 7 a 10 días. El tejido conectivo cicatriza de 21 a 28 días y el tejido óseo cicatriza hasta los 6 meses, hasta año y medio, en los cuales hay estudios que hablan de esto. Sin embargo, al paciente, por las exigencias estéticas y funcionales que ellos tienen, no podemos decirle, le vamos a colocar una prótesis después de un año y medio. Tenemos que manejar de acuerdo a la zona, de acuerdo al tiempo, de acuerdo al tipo de prótesis que hemos planificado, tomar un tiempo. Pero más o menos esos son los tiempos aproximados de cicatrización de los tejidos periodontales. ¿Sí? En muchos casos hay que hacer exodoncias y a esto no tenemos que verlo como un fracaso. Hay veces que ya no hay cómo salvar molares, dientes, mejor se van afuera y con esto nos permite dar un mejor pronóstico sobre el resultado, sobre el éxito de las prótesis que hagamos con nuestros pacientes, ¿sí? Hay muchas veces restos radiculares que son infecciones que pueden resultar en pérdida ósea, hay fenestraciones, hay dehiscencias, hay fístulas que comienzan a dañar el tejido óseo de soporte y consecuentemente al tejido gingival, al periodonto de protección, ¿sí? Hay veces hay quistes, hay tumores, hay exostosis que también son necesarias previas a un tratamiento de rehabilitación oral o de prostodoncia.
Si fuera quistes o tumores, tenemos que enfocarnos más en un estudio histopatológico, tomar biopsias excisionales o incisionales, eventualmente de aspiración, para saber ante qué estamos, ante qué nos enfrentamos. La regularización de rebordes, que todos sabemos en qué consiste, en eliminar espículas óseas, dejar un terreno protésico plano, adecuado para la posterior colocación de prótesis dentales. Mucho esto se producen también debido a exodoncias quizás mal realizadas, quizás que quedaron con algún resto óseo, alguna tabla ósea fracturada, quedó ahí y se desarrollan este tipo de lesiones, las cuales tenemos que tratarles, que generalmente no son muy difíciles. ¿Sí? Acá vemos un caso, paciente periodontal, vestibuloplastía. Esto es una cosa interesante que muchas veces necesitamos. Hay pacientes que tienen mucha incomodidad al llevar una prótesis dental por cuanto el fondo de surco es muy pequeño. Al hablar o al comer, esto hace que las prótesis sean expulsivas. Para esto tenemos una profundización vestibular submucosa, una vestibuloplastía con injerto gingival libre, que a continuación vamos a mirar unos casos. Acá está el injerto gingival libre que se toma, o la zona donadora es la zona palatina por lo general, detrás de los premolares. Eventualmente, como es un injerto gingival, podemos extendernos más allá de los premolares. ¿Sí? Fíjense, en la primera diapositiva, como tenemos el surco poco profundo, haciendo una incisión y colocando un injerto, vamos a aumentar el ancho de encía queratinizada u encía adherida y tenemos esto como resultado. Hemos conseguido, si comparamos la primera foto con la última foto, unos 5 o 6 milímetros más de encía queratinizada, lo cual es bueno y nos va a dar un mejor resultado para nuestro paciente. ¿Sí? Gingivectomía, estas son cirugías de recorte, de contorneo, perdón, me desconcentré un poquito leyendo una pregunta. Que son tratamientos que podemos hacer diseñando, recortando un poquito, haciendo unas osteoplastías y regularizando, dando una forma adecuada a las encías. ¿Sí? Acá vemos, he hecho una gingivectomía, vemos que el tejido está sangrante, es el tejido conectivo el que sangra. Recordemos que el tejido epitelial no tiene vasos sanguíneos. Entonces, el sangrado que encontramos aquí es dado, irrigado por el tejido conectivo. Sí, luego hay una colocación de apósito periodontal. Acá vemos el antes, el después. ¿Sí? Igualmente una gingivectomía en un paciente con ortodoncia. Vemos que el margen gingival ya casi llega a estar en contacto con el bracket. Entonces realiza esto que es relativamente simple y sencillo, tomando en cuenta las consideraciones que hemos hablado. Injertos de tejido conectivo. Estos son indicados para recubrimiento radicular o eventualmente para aumento de altura o de ancho de acuerdo al caso. ¿Sí? Acá vemos el tejido conectivo. Este sí debe ser tomado de la zona posterior a los premolares superiores, la zona palatina, por tener cuidado con las arterias palatinas. ¿Sí? Acá vemos un paciente con una prótesis provisional. Acá vemos el mismo caso. Me desconcerté también viendo unos puntos que salieron aquí. Entonces, acá se puede hacer un aumento de tejido conectivo en esta zona, en este defecto, y aumentar el grosor de la encía. ¿Sí? Acá está el tamaño del injerto, tomado desde la zona palatina, como les he mencionado. ¿Sí? Aquí está un colgajo, levantado un colgajo mucoperióstico. Se puede hacer un colgajo de espesor total. En este caso es indicado un colgajo de espesor total. Y bajo esta zona vamos a colocar nuestros injertos de tejido conectivo.
Me van a disculpar unos minutos que voy a cargar la siguiente diapositiva. Ok, no, no se ha colgado. Sí me escuchan, ¿cierto? Solamente estaba colgando, estaba subiendo a la plataforma las otras diapositivas. Ok, sí me confirman. Seguimos. Perfecto, adelante. Les hablaba sobre el tema de la cirugía, el aumento de espesor en este caso, con injerto de tejido conectivo. ¿Sí? Quizás las fotos no son las mejores. Como ustedes entenderán, yo soy periodoncista, no fotógrafo. Entonces, cuesta un poco de trabajo adiestrarnos y hacer otra actividad, que es hermosa y es lindísima hacerla, pero toma un poco de tiempo. Ok, estamos. Entonces ahí vemos la cirugía, ya está con el injerto conectivo colocado debajo del colgajo, debajo del epitelio, y tenemos la sutura. ¿Sí? Ahí estamos. Perfecto. Sí, seguimos viendo. Hay casos, o mejor dicho, hay una alternativa para evitar tomar un injerto de tejido conectivo del paladar, que es esta matriz dérmica celular, que tiene varios nombres comerciales. No los voy a mencionar ahora. Esta membrana lo que hace es simplemente reemplazar y hacer la función del tejido conectivo. ¿De acuerdo? Hay muchos estudios que comparan el injerto de tejido conectivo versus el injerto realizado con matriz dérmica celular. Los estudios no encuentran mayor diferencia, la gran mayoría de estudios. Sin embargo, hay otros que refieren que el injerto de tejido conectivo es el gold estándar, es decir, es la opción ideal, es la alternativa ideal que tenemos para hacer este tipo de tratamientos. Sin embargo, la única cosa de malo que tiene esto es el hecho que hacemos dos cirugías, una para el injerto, para la zona donadora, perdón, y otra en el lecho receptor. Se hace dos cirugías en un paciente. Hay pacientes aprensivos, nerviosos, que a veces no les gusta y optan por la opción de comprar, adquirir bajo nuestra sugerencia y de acuerdo al caso una matriz dérmica acelular. ¿Sí? La técnica quirúrgica es la misma que la del injerto de tejido conectivo conjuntivo. También sirve para recubrimiento radicular. ¿Sí? Acá tenemos las fotografías tomadas del autor que cito abajo de la diapositiva. ¿Sí? Ahí tenemos los resultados. Los resultados también son óptimos, hay que saber manejar. Yo diría que es un poco más fácil que la del injerto de tejido conectivo. ¿Sí? Otra opción que tenemos para ciertos casos es el aumento de reborde con injerto óseo. Injerto óseo que podemos tomar de sínfisis mentoniana, perdón, de cadera, de calota. Finalmente vamos a ver la necesidad que tenemos para la cantidad de hueso que debemos extraer. ¿Sí? En este caso, esta es una fotografía tomada de cadera, ¿no? Es injerto de cresta ilíaca. Esto por lo general debemos hacerlo con la ayuda o no con ayuda, con el trabajo de un cirujano maxilofacial que están más
especializados en esta cirugía o eventualmente un cirujano traumatólogo. ¿Sí? Sacamos el injerto, muchas veces particulamos. Eso, el bloque va directo en bloque, eso no hay nada que hacer. Quizás nos sobra por ahí un poquito, lo particulamos, ponemos en molinos de hueso que nos permiten hacer esto, encontrar el hueso particulado. También eventualmente comprar injerto óseo filizado, particulado, bovino, semisintético que tenemos para rellenar los defectos que van a quedar entre el lecho receptor y el injerto óseo en bloque. ¿Sí? Se hace una fijación con tornillos de fijación maxilar, los que utilizan para reducir o para operar las osteosíntesis de fracturas maxilofaciales, son los mismos tornillos que se utilizan para fijar estos injertos. ¿Sí? Ahí está el injerto fijado, como les había mencionado, y rellenado los defectos con hueso particulado, o sea, de la misma zona donadora que hicimos nosotros o comprado de hueso de banco. ¿Sí? Acá está otra diapositiva simpática. Aquellos que tienen el privilegio de saber tienen la obligación de actuar. Es decir, si nosotros conocemos algo, por favor, transmitamos. Yo no creo en aquellos que saben mucho y no se lo dicen por celo o por alguna cosa. Yo prefiero dar todo el conocimiento que tenga, que tampoco es mucho, darlo a mis personas que pueden aprender alguna cosa de él. ¿Sí? ¿Qué es la prótesis fija? Vamos ya dándole conclusión a esto. La prostodoncia moderna enfatiza en la relación prótesis-periodoncia, la respuesta de los tejidos periodontales es lo que determina el éxito o fracaso de un tratamiento protésico. Todo procedimiento protésico debe preservar y mantener la salud periodontal, incluyendo encía y oclusión. La oclusión es importantísima. Para periodoncia es importantísimo. Muchas veces no tomamos en cuenta o no sabemos el verdadero valor que tiene la oclusión. Podemos hacer una corona hermosa, pero si la oclusión, los lados de trabajo, los lados de balance, las guías no funcionan, probablemente termina fracturada la corona, fracturada el diente, el poste, y todo este tipo de cosas. Entonces la oclusión es sumamente importante y démosle el valor y la importancia del caso. ¿Sí? Acá tengo algún problema con esta diapositiva, pero es una premisa básica, ¿no? Que dice que es indispensable realizar las restauraciones sin alterar en los procedimientos del complejo dentogingival. Por ello, a la hora de realizar las preparaciones coronarias es importante hacer previamente un sondeo de hueso para saber con cuánto espacio se cuenta. Lo que dice es que tenemos que saber qué cantidad de hueso tenemos para hacer un tratamiento o recomendar un tratamiento. ¿Sí? Acá tengo problemas con estas diapositivas. Las restauraciones subgingivales, independientemente de su calidad restauradora, precipitan mayor incidencia de enfermedad periodontal. ¿Sí? Hay casos en los que he visto que hacen o que han hecho tallados, preparaciones dentales subgingivales. Sí, sí, en efecto, no se ve bien. Qué pena, Viviana, que tú me lo dices. Yo tampoco veo bien. Yo veo igual lo mismo que ven ustedes. Tengo algún problema con la diapositiva que están cambiando de color. Sí, hagamos un poquito de esfuerzo y continuemos. Yo voy a hacer el mayor esfuerzo, voy a leer. Ustedes traten de entenderme lo mejor posible. Márgenes subgingivales situados más allá del epitelio de unión y del epitelio y del tejido conectivo causan gingivitis marginal y papilar que pueden desarrollarse en una periodontitis. Sí, sí, Genia, ok, tratemos de leer lo poquito que podamos, apaguemos la luz, pongámonos romántico para ver si podemos entender mejor las letras. Lo dije de chiste, ¿no? Ojalá no hayan entendido el chiste. Las líneas de terminación son las preparaciones que tenemos. No puedo volver a cargar las fotos. Es la configuración del margen de las preparaciones, la cual delimita el diente sano del diente preparado. Recordemos, en el periodoncia hay algo que se llama, no en periodoncia, en rehabilitación, en estos tratamientos, el efecto férula o el efecto ferrule, que es el hecho de dejar 2 milímetros de tejido dentario sano
y visible para la colocación de una corona. ¿Me explico? Más adelante vamos a hablar un poquito de esto. ¿Sí? El efecto férula o ferrule es el hecho de dejar 2 milímetros de tejido dentario sano y visible para poder asentar la corona y que tenga buena retención, buena estabilidad. Nosotros podemos elegir la restauración y diseño de la preparación de acuerdo a qué? Al tipo de tejido, a la vitalidad del diente, a la integridad pulpar, a la altura del pilar, al espacio oclusal para dar suficiente fuerza, a las necesidades estéticas del paciente y a los hábitos parafuncionales. ¿Sí? Aquí mejoramos afortunadamente con las diapositivas. Tenemos las líneas de terminación. Esto lo saben muy bien los rehabilitadores, los prostodoncistas, que no es mi área realmente, yo hago la parte periodontal, pero generalmente debemos conocer esto. El hombro, sí, cada uno ya sabrá cómo va a preparar, pero tomar en cuenta, por favor, que ninguna de las preparaciones debe invadir el espacio biológico periodontal. François, la respuesta me pregunta sobre 2 milímetros que les decía del efecto férula o ferrule. 2 milímetros visibles desde el margen gingival expuestos, visibles el tejido dentario. ¿Sí? Espero que me comprendas, François. Sigamos. Otra preparación, el hombro biselado. ¿Sí? Igual tampoco invade el espacio biológico periodontal. Más adelante tenemos unos diagramas que nos van a ayudar. El chamfer, que es otro, cada uno sabe para de acuerdo al material, metal, porcelana, circonia, solo metal, solo porcelana, hacemos esta preparación. ¿Sí? Filo de cuchillo es otra de las preparaciones. ¿Cuáles son los objetivos del diseño marginal? Remoción de la caries a ese nivel, que sea de fácil preparación, que sea fácil identificar en la impresión y en el troquel de trabajo, proporcionar el suficiente volumen al material de restauración, proporcionar suficiente resistencia para soportar la deformación durante la función, ser regular y liso y no dejar prismas de esmalte sin soporte. Se podría fracturar, sabemos eso. Ser lo más conservador posible con la estructura dentaria. ¿Sí? La localización de terminación marginal. Acá tenemos 4 preparaciones que todos debemos haber escuchado y oído. Yo cuando estudiaba el pregrado, algunos y varios de mis profesores tallaban subgingivalmente de una manera iatrogénica. Uno estaba aprendiendo, uno no tenía todavía la suficiente experiencia y conocimiento como para refutar eso. Sin embargo, con el paso de los años, lo que sucede es que las restauraciones van a inflamar per se el espacio biológico periodontal, van a desarrollar enfermedad periodontal y en otros casos vamos a ver ya el borde de las coronas, el borde metálico, lo cual ante la estética es muy desagradable. ¿Sí? Aquí vemos un tallado con una preparación subgingival que está ocasionando exactamente lo dicho. Encías eritematosas, sangrantes, pérdida de papilas y comienza a desarrollarse una enfermedad periodontal, periodontitis por lo general. ¿Sí? Fíjense ustedes lo importante que es el tallado. Voy a volver a la diapositiva anterior. ¿Qué es lo indicado? Se indica este tipo de preparación, la intrasulcular, que máximo debe llegar hasta 0.5 milímetros dentro del margen gingival. Si volvemos a lo que hablamos del espacio biológico, va a quedar en el espacio del epitelio del surco. No va a invadir epitelio de Vienón, peor invadir inserción conectiva. ¿Sí? Esta es la preparación adecuada o indicada para un tallado, para una preparación dental, la intrasulcular.
La supragingival es a 1 a 2 milímetros encima del margen gingival. Esta no es muy estética, es muy fácil de hacer y todo, pero no es estética, casi nadie la usa. La gingival, que es a nivel del margen gingival, y la subgingival, que hablamos que es iatrogénica. Sí, vamos a continuar. Este es otro de los problemas que existen con mucha frecuencia, el subcontorno y el sobrecontorno, vertical y horizontal. Tomemos en cuenta que la línea roja sería lo indicado y lo adecuado. Entonces, acá vemos que hay un subcontorno. Es muy pobre en cuanto a la parte de mejorar esta zona o de devolver la salud en esta zona. Quizás va a haber impactación de alimentos, quizás va a haber mayor acumulación de placa bacteriana, por ser muy pequeña el subcontorno. Deja acá un espacio todavía que puede afectar a nuestro problema. ¿Sí? Acá tenemos el sobrecontorno. Si comparamos con la línea roja, aquí estamos pasados hacia digamos, hacia vestibular, por dar una idea, la preparación o la restauración. ¿Sí? Espero que me estén entendiendo. Me informan nuestros colaboradores que tengo solamente 4 minutos para la conferencia y todavía me quedo con algunas diapositivas a la mano. Eh, Tengo el subcontorno y el sobrecontorno horizontal. Fíjense, acá vemos cómo es pobre también en la restauración en este nivel y acá es excedida la preparación de este nivel. ¿Sí? Entonces, lo ideal es dejar en el mismo nivel, en la misma línea de preparación, nuestras restauraciones. ¿Sí? Vamos a avanzar un poquito más. Esto es solamente una foto, tratando de ponerle un poco de gracia a la conferencia. Muchos casos se ve así, casos mal planificados. Tenemos la papila interdental, que también es un punto a considerar. Me permiten, y con vuestra autorización, voy a adelantarme un poquito de esta zona que quizás es un poco más técnica, y voy a reforzar o voy a dar la parte de casos clínicos de lo que hemos visto. Después de un ratico estaré con las preguntas. Sí, permítanme pasar, por favor. Nuevamente, sí, vamos con 10 minutos más. Vamos a presentar un poco de casos clínicos sobre lo hablado. Eh, qué bueno que les guste. Recibo buena retroalimentación, sus comentarios vía chat de lo ofrecido esta noche. Qué bueno, a mí me congratula y me siento bien. Acá tenemos el caso de un alargamiento de corona, una restauración que invade el espacio biológico en la región palatina, ¿sí? ¿Cuál es la técnica? Se hace una gingivectomía y posteriormente se retira perdón, no el injerto, el segmento, la banda de encía que está excedente. Luego, ayudados de una fresa, de cinceles o de limas, hacemos una osteotomía y una osteoplastía recuperando el espacio biológico, ¿sí? Recuperamos el espacio biológico. Vamos adelante. Vamos adelante. Aquí estamos haciendo el sondaje para devolver los 3 milímetros
necesarios y requeridos para esto. ¿Sí? La misma foto. Me voy a adelantar hasta encontrar una parte más didáctica. Acá ya está en la parte de cicatrización. Voy a presentarles la parte didáctica de un caso clínico. Digamos que el paciente nos llega así, ya posteriormente tengo las fotos de paciente en realidad. Tenemos esto, veríamos dientes muy cortos, estéticamente no es lo adecuado. Todo el paciente viene, sondeamos, miramos longitudes, espacios. Colocamos una guía quirúrgica confeccionada de esta manera. Me van a permitir, estoy buscando la foto adecuada. Ahí. Nos viene el paciente así. Este es el modelo de estudio que hemos conseguido. Esta es la foto clínica del paciente. Foto clínica, modelo de estudio. Acá tenemos el modelo de estudio. Realizamos una cirugía de modelos y en ella un encerado diagnóstico. O nosotros mismos lo mandamos al mecánico dental para hacer este encerado diagnóstico. ¿Sí? Hacemos con un acetato la guía quirúrgica. En base a ese modelo, a ese encerado. Y acá vemos la guía quirúrgica colocada previa a la cirugía del paciente. ¿Sí? A este nivel es donde vamos a llegar con nuestra gingivectomía. ¿Sí? Hacemos una incisión, sacamos la banda de encía que estaba excedente, que estaba de más, digamos, y nos queda así nuestro paciente. Este es el momento de la cirugía, el momento de la sutura. ¿Sí? Ahora me van a permitir y voy a regresar a la parte didáctica, a los diagramas didácticos. Tenemos paciente con colocación de guía quirúrgica. Posterior a ello hacemos la incisión. Esto también estaba animado. Pasando el bisturí hacemos nuestra incisión. Tenemos el excedente de encía de tejido gingival. Lo retiramos. Posteriormente a esto levantamos un colgajo. Sondeamos nuevamente para ver la cantidad de hueso que vamos a retirar mediante osteotomía y osteoplastía. ¿Sí? También nos valemos de cinceles, de limas y posteriormente suturamos. Acá está en claro, en más claro lo que es el diente que estaba, y en este espacio es el diente que hemos conseguido, que posteriormente deberá ser restaurado con carillas, con coronas, de acuerdo a lo que el especialista en rehabilitación oral, en estética, en prostodoncia vea necesario. ¿Sí? Diríamos que este es el caso finalizado. Ahora vamos a buscar nuevamente la fotografía. Quiero que les quede sumamente claro el tema. Vamos a volver al caso. Modelo en yeso, modelo de estudio, encerado diagnóstico, confección de guía quirúrgica, colocación de guía quirúrgica, incisión. En estas fotos lamentablemente falta la parte de la osteotomía, pero espero que complementado con la parte, con los diagramas de estos, sea entendible para ustedes. ¿Sí? Y vamos viendo la cicatrización en varios días, a los 7 días, a los 15 días, y colocación de provisionales. Estamos. Acá también se puede hacer en esta zona, en la zona de déntula, una cirugía de póntico ovoide, que no es más que colocar una prótesis provisional con una presión adecuada. En esta zona
y nos va a dar este efecto, esta conformación de la papila y vamos a mantener las papilas mesial y distal. ¿Sí? Ahí estamos, vemos el antes, vemos el después de la cirugía. Acá está el levantamiento de colgajo de otro caso, pero que ojalá ustedes puedan aprender y darse cuenta de esta parte, el levantamiento de colgajo que es importante para hacer la osteotomía y osteoplastía. ¿Sí? Ahí estamos. Hemos conseguido 2 o 3 milímetros que nos van a dar una parte estética, va a mejorar la visión del paciente, se va a sentir más seguro, con unas lindas prótesis, con unas lindas restauraciones. En virtud del tiempo, la conferencia lamentablemente la vamos a dejar ahí. La vamos a dejar ahí. Tengo una hora solamente para esto, me he pasado un poquito. Voy ahora a responder las preguntas de las personas que están por el chat interno preguntándome y todos pueden leer, ¿no es cierto? A ver, vamos, voy para arriba. Vamos a leer por arriba. A ver, voy desde una pregunta de Jaime. Me pregunta si es necesario suturar después de una gingivectomía. No, después de una gingivectomía no es necesario suturar. Recordemos que la gingivectomía solo es retirar una banda de encía porque debemos suponer que el espacio biológico, o en este caso, la inserción conectiva la cresta ósea va a estar a 3 milímetros. No sé si me explico, Jaime. La encía, el hacer una gingivectomía solo se hace cuando la encía esté crecida o tenemos un buen espacio biológico. Por ejemplo, un paciente con un sondaje, unas profundidades de sondaje de 5 milímetros. Si yo recorto 2, me voy a quedar con 3 milímetros de espacio, lo cual me va a respetar el espacio biológico. No sé si es claro. ¿Sí? Darío me pregunta si la incisión se realiza con bisel interno o bisel externo. Es con bisel externo en ese caso. En ese caso es con bisel externo. ¿Sí? François luego pone que es con bisel externo. Es de acuerdo al caso lo que vayamos a hacer. En ese caso es a bisel externo porque vamos a levantar posteriormente un colgajo. Roxana me pregunta si la confección de la guía quirúrgica es importante. Sí, es sumamente importante. No sé si es pregunta o es solo está enfatizando algo de lo que dije, pero vuelvo a reiterar que es sumamente importante. ¿Sí? José Carlos Tavera me pregunta por la fotografía oclusal del paciente. Lamentablemente no la tengo. Diana Milena me pregunta si la guía se usa solo durante la cirugía o el paciente la usa unos días después. No, solamente antes de la cirugía, puede ser en el momento de la incisión y puede ser también en el momento de la osteotomía, para tener referencias. Días después, absolutamente para nada, ya no es necesario. François me pregunta si el tallado intrasurcular solo es en el sector anterior, ya que es dificultad para la higiene. Lo recomendable, lo que habíamos mencionado, 0.5 milímetros bajo el margen gingival en cualquier caso, no solo en el sector anterior. Quizás hay pacientes que no les interesa mucho la parte estética, quizás se podrá hacer algo supragingival de preparación, pero de todas maneras, por nuestro trabajo, por dar una buena impresión de nuestro trabajo, hagamos las cosas bien y conversemos con el paciente, hablemos las opciones que tenemos, las dificultades que nos podrían presentar algún tipo de tallado y vamos a concluir en eso más o menos, ¿no? Son estándares universales, ¿sí? Rocío me pregunta, ¿es recomendable cubrir
¿cubrir qué, perdón? ¿Cubrir una cirugía post gingivectomía? Eventualmente es conveniente cubrir con cemento quirúrgico o con apósito periodontal. Rocío, escríbame más abajo a ver si es eso lo que me pregunta. Christian Joseph, se perdió la papila. En algunos casos, los alargamientos de corona hacen que la papila se vea involucrado y se pierda. Sin embargo, hay que tratar de manejar la papila, el manejo de los tejidos blandos, la instrumentación, los espacios nos van a preservar y nos van a respetar todos los tejidos periodontales, blandos y duros. Entonces, no sé a qué se refiere, quizás a uno de los casos que presenté. La osteotomía y ostectomía, me pregunta Darío, ¿qué contorno sigue? Sigue una forma festoneada, la cual deben tener los dientes, y va a estar también relacionada con lo que queramos colocar luego. Si vamos a colocar una prótesis fija, tendrá que tener forma papilas, festoneada, cenit, de acuerdo a lo que he mencionado en la conferencia. Ese contorno debe seguir la osteotomía. En las zonas de papilas tiene que ser respetando esa misma dimensión. ¿Sí? Ok. Sí, Jaime me dice que debe haber un tempito más. Sí, en efecto, yo soy el que me pasé un poco de tiempo porque tenía una preparación bastante larga, la cual no quería cortarle temas puntuales que son necesarios, pero yo soy el que me pasé con el tiempo, ¿sí? A Karen Cardona le agradezco por su felicitación, ¿sí? François me pregunta, en la inflamación, ¿el puntillado de la encía se pierde? ¿Poca encía adherida predispone a enfermedad periodontal o se debe esta pérdida de encía a la enfermedad? Sí, el puntillado, cáscara de naranja, se pierde cuando hay inflamación y la poca encía adherida no predispone, no predispone a la enfermedad periodontal. Pero si tenemos una mayor cantidad de encía adherida o queratinizada, tendríamos quizás un mejor pronóstico. Si me explico, François, ¿sí? No predispone, pero nos da un mejor pronóstico de tratamiento. Carmen, gracias. Saludos a Cami. Sí, sí. Ok, algo no entiendo de Cami. Ciru, prepotésica, parte 2, Dogotero, eso no lo entiendo. Jaime, estoy a la orden. José Chamorro, sí. Les mando un saludo a todos los que me mandan un saludo. Claro, podemos, voy a poner mi mail por interno. Janet me pregunta si una gingivectomía se le puede realizar con electrobisturí. Sí se puede realizar con electrobisturí. Sin embargo, hay evidencia científica, hay estudios que nos hablan que la recuperación, la cicatrización después de una gingivectomía con electrobisturí quizás puede demorar unos días más, porque el tejido gingival primero tiene que recuperarse de la quemada, de la quemadura realizada por el electrobisturí y posteriormente cicatrizar de una manera adecuada. Pero sí se puede, no hay problema. ¿Cuál es la diferencia entre gingivectomía y gingivoplastia? Nos pregunta Carlos Eduardo Arauz. No hay una gran diferencia. Son procesos inherentes que están relacionados el uno con el otro. Al hacer una gingivectomía, necesariamente estoy haciendo una gingivoplastia. Para términos didácticos, la gingivoplastia sería el corregir ciertos detallitos después de una gingivectomía. Algo así podría ser la diferencia entre las dos. Rocío me pregunta, ¿cubrir los cuellos? ¿Con qué recomienda cuellos? Yo por lo general, y qué bueno que me pregunte esto, Rocío, no recomiendo cubrir cuellos a menos que el paciente tenga una sensibilidad o una hipersensibilidad dental extraordinaria. Porque muchas veces los cuellos no son bien confeccionados, no son bien realizados y vemos que va a haber un problema de lo que les había dicho, un sobrepase vertical o un sobrepase horizontal. Se forma el momento que el profesional, el colega los hace, deja escalones donde va a acumularse biopelícula bacteriana y va a desarrollar una enfermedad periodontal. Entonces, yo no recomiendo el recubrir los cuellos, solo que sea exclusivamente necesario
y no hay opción de recubrir con injertos de tejido conectivo, recomiendo cubrir cuellos. ¿Y con qué recomiendo cubrir cuellos? Con un material que sea de buen manejo y que uno pueda darle una adecuada forma y adecuado contorno para evitar esos escalones o esas gradas que se podrían formar. Para esto tenemos ionómeros o resinas. Yo me quedaría con el ionómero, que incluso da un efecto de mineralización, por decirlo de alguna manera, y de esta manera se va a evitar la hipersensibilidad. ¿Sí? Sin embargo, si una corona está bien diseñada y se respeta espacio, se puede hacer con una resina, perdón, no una corona, con una resina. Gracias a Yolanda Chamorro, un abrazo. JC me pregunta algo de hilos retractores. Son efectivos, sí son muy buenos en el momento de tomar una impresión, pero solo se recomienda el uso por 15 minutos. Más allá de ello, puede ocasionar una recesión gingival por el uso de estos hilos retractores. Lucy me pregunta si hay la posibilidad de hacer otra conferencia. Yo encantado, coordinamos con nuestros amigos de Colgate y estoy siempre a la orden y predispuesto para el tema. ¿De acuerdo? Creo que a todos nos estamos despidiendo. A ver, Darío me pregunta, ¿cómo logramos el epitelio de unión en el fondo del surco? Eh, Creo que no está bien planteada la pregunta, Darío. El epitelio de unión se forma con la entrada de fibras dentro de la parte de la raíz del cemento. Esto es una parte anatómica. Nosotros no conseguimos nada. Eso está así porque está así. Solamente se puede deformar el epitelio del surco por una agresión o por un tratamiento. Después de un raspado y alisado, el epitelio de unión se vuelve más largo. No sé si podría repetirme la pregunta, Darío. Gran Suárez, saludos. Edgar Cubero también. Sí, François me pregunta si el espacio biológico es de 2 a 3 milímetros. Se considera eso salud de 2 a 3 milímetros.